FEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de algo que se ha puesto afortunadamente muy de moda en estos tiempos de pandemia, que es de libros, de editoriales, de la facilidad que tenemos en el siglo XXI de comprar obras digitales y de que el pretexto ya no es no puedo ir a la librería para leer. Y para ello nos acompaña el dueño de una editorial digital, que ahorita vamos a hablar de todo este tema del mundo digital, de los libros, etcétera, y de los derechos de autor. Él es Dersu Figueroa y la editorial, a ver si la sé pronunciar de Dersu, es Inteliprix. Exacto. Okay. Entonces, bueno, antes que nada quiero decirles que Dersu es un emprendedor muy osado, porque en México, no sé, vender tacos al pastor está garantizado, pero poner una editorial en un país donde no se lee y que además sea digital, porque además esto lo hizo previo a la pandemia, entonces es toda una osadía, ¿no? Casi que emprendiste el viaje de Odiseo, Dersu. Muchas gracias por estar aquí. De nada, muchas gracias a ti por invitarme. Gracias. Oye, pues a ver, platícanos. Tú eres, no es que seas un improvisado que un día dijiste, voy a hacer una editorial digital. Tú eres de formación comunicólogo por el TEC de Monterrey, después estudiaste una maestría en Suiza en administración y después estudiaste otra en Inglaterra en algo así como derechos intelectuales, patentes, todo propiedad intelectual. Entonces, eso pues ya te acerca mucho a este mundo, ¿no? Platícanos, primero, ¿cuál ha sido tu experiencia como dueño de esta editorial y director previo a la pandemia y después de la pandemia? Es decir, ¿sí viste una revolución en cuanto a los lectores? Mira, yo empecé con este proyecto hace más o menos 2 años y medio, entonces sí, efectivamente un año, un poco más de que comenzara la pandemia. Yo empecé pues lentamente, poco a poco, con un título, México y la diáspora judía, muy rápidamente otro que surgió de ese mismo proyecto, pero después fue iniciando un poco lento, ¿no? Justamente ya estábamos agarrando fuerza o popularidad cuando empezó la pandemia en 2019. Entonces sí vi un cambio, mayor audiencia o mayor interés. Subieron, digamos, las búsquedas en internet de nuestros títulos, las visitas a nuestra página de internet. Y también incluso de los autores, ¿no? Los autores mismos me empezaron a buscar buscando ese mundo digital que a lo mejor al inicio a los escritores o a los académicos pues prefieren el papel, pero después de esta experiencia de varios meses en digital, pues quizá todos rompimos esa barrera y subió el interés por los libros digitales, tanto de la oferta, digamos, de los autores, como de la demanda del público en general. Pero además tú no solo vendes el libro en digital, para las personas de las generaciones anteriores acostumbradas al papel, algo que es maravilloso en esta nueva era y en tu editorial, que tu editorial lo hace, es que ya no es esa monserga de las editoriales de antes, que a fuerza tenían que tener los libros un tiraje de 1000 porque si no, no se echaban a dar la imprenta, porque las planchas, porque las tintas, porque se salía carísimo. Y entonces ahora tú eres de los nuevos editores en México que están emprendiendo esto de que el libro se imprime bajo demanda, ¿no? Es decir, si los Conversos en la Nueva España tienen 100 solicitudes de compra en impreso, tú mandas a que se impriman 100 y entonces eso facilita mucho esta circulación de los títulos, ¿no? Sí, exacto. Justamente empezamos, digamos, con títulos 100% digital en un inicio, ¿no? Cuando empezó a haber ya demanda,
decidimos ya incursionar a esta cuestión de los libros físicos, pero bajo demanda. Esto es exactamente como tú lo dijiste. Se compra un libro por internet, en este caso, por ejemplo, se compra por Amazon y se compra y ese libro, específicamente ese libro, se imprime. Entonces, eso lo empezamos con ese que estás mostrando. Bueno, esa es una prueba, por eso tiene ahí el cintillo, para probar que quede bien. Igualmente, ¿no? En lugar de hacer una corrida completa de prueba, puedes mandar a hacer 1 o 2 y posteriormente pues ya se manda a hacer a la editorial. De este libro justamente además también lo imprimimos en inglés, ese sí fue inédito, es un libro que originalmente publicó la UNAM en la década de los 80, estaba agotado desde hace 20 años, la autora personalmente me dio su penúltima copia para que la transcribiéramos y la publicáramos. Es un libro sobre los judíos conversos que emigran a la Nueva España, entonces es un libro interesante en el sentido de que es una referencia en un nicho específico de estudio de la historia y de la historia de los judíos. Publicamos un inédito en inglés que justamente se está vendiendo muy bien en Estados Unidos, que es de hecho en donde se imprimen esos libros, los libros bajo demanda. Desafortunadamente aquí en México, al menos a través de Amazon, todavía no se manejan. Entonces, ahorita como sucede es que lo compras en Amazon, en la página de Amazon, se manda a imprimir en algún lugar de Estados Unidos porque puede variar y se manda a México antes de 3 a 5 días, en el peor momento de la pandemia. Desafortunadamente esa cadena de suministro se perdió un poco y tardaban unas 2 semanas, sobre todo por el envío, pero ya ahorita ya está recuperado. Pero fíjate que esto de que tú trabajes mucho con Estados Unidos me parece maravilloso. Te voy a decir por qué. Porque con una institución que no voy a decir el nombre, pero que tiene que ver con cultura en Querétaro, tienen tramitando un ISBN, que para los que no están muy avesados en este mundo de los libros, el ISBN es un numerito que le da el prestigio, la categoría, ¿cómo le podremos llamar? La calificación de que es un libro serio, que no es una chatarra de libro, pues, y ese se publica, ese se tramita en México. Pero te quiero decir, Dersu, que en este libro que tiene que ver con la pandemia y con cultura, llevamos más de 7 meses y no lo han podido tramitar. Y el otro día en una conversación de café tú me decías que esos tú los adquieres en Estados Unidos de una manera muy veloz. Y a mí me impresiona esto porque lo que nos dices de la velocidad en la que te imprimen el libro y bajo pedido y la velocidad con la que te tramitan o te dan el ISBN es impresionante. O sea, estamos a años luz de la forma en la que se producen libros en Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, desafortunadamente sí. Y además esos problemas, el trámite del ISBN en México era y es todavía bastante físico, en el sentido de ir y dejar copias y hacer en Ciudad de México, que eso también es una gran barrera. Si para nosotros es un poco, si estás en Chihuahua o estás en Cancún es algo imposible. Pero, bueno, entonces tienen esta situación de que es lento, era lento, y con la pandemia, con el cierre de las oficinas del Instituto Nacional de Derechos de Autor, pues se alentó todavía más y hay un retraso, ¿no? De ya está abierto, ya está operando, pero pues hay un rezago. Entonces, sí, por Estados Unidos tienes la opción de comprar los ISBNs como en un paquete o algunas no editoriales, plataformas a través de las cuales tú vendes, te pueden proporcionar ya un ISBN, que en mi caso es lo que hago. Y de hecho, como ese ISBN es de Estados Unidos y el libro de hecho se imprime en Estados Unidos, pues realmente cuenta como un libro estadounidense. No es un libro mexicano. Eso del ISBN, déjame aclarárselo a los televidentes.
es muy importante porque implica estar en una base de datos como autor, en una base de datos internacional. Es decir, si yo publico un libro, yo solita voy a la imprenta, me lo autopublico y es súper patito porque no tiene ISBN y no tiene un registro y no tiene un número, nadie va a saber que hice ese libro, no va a aparecer en esa base de datos internacional y por lo tanto nadie me va a citar. Y esto lo traigo a colación porque todavía hace no mucho los investigadores prestigiados, sobre todo los de avanzada edad, le tenían como tirria a esta forma en la que tú trabajas de editoriales digitales porque decían, no, es que qué horror, el ISBN, el prestigio, la academia, la institución que me publicó hace 20 años, ahora cómo voy a hacerlo por vía internet, eso no vale nada. Y no, porque tienen el registro y además la prueba está en que tú estás publicando a unas señoronas doctoras del nivel de Guadalupe Zárate Miguel, con ese libro maravilloso que de verdad les recomiendo, cómprenlo. Yo lo leí en copia porque estaba agotadísimo desde hace 20 y tantos años. La autora me regaló una copia y es una joya. Les voy a decir de qué se trata La diáspora judía. La doctora en Historia Guadalupe Zárate Miguel, que es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hace toda una investigación de cómo es que llegan los judíos a Ciudad de México, sobre todo estos que son joyeros. Ya ven que no hay judío pobre, dicen. Entonces ella se plantea teóricamente esta pregunta, entonces, ¿cómo le hacen para hacer solidaridad, para cómo viven en México, cómo hacen estas redes, cómo es su vida cotidiana, qué comen, cómo se encuentran entre ellos cuando llegan a algún lugar, en este caso a México, en este caso ellos en qué contexto llegan? Y es una belleza, porque son entrevistas a estos judíos que seguro ahorita en 2021 ya no vive ninguno, porque además ella da cuenta de que eran personas ya muy mayores, los que vinieron exiliados a México, y es una joya de libro, es súper académico en cuanto a riguroso, pero es ameno, divertido, cotidiano, entendible y apasionante. Entonces, al rato Dersu nos va a decir cómo podemos comprar La diáspora judía, y ya nos habló de los conversos en la Nueva España, que infiero que ella también es una de esas doctoras prestigiadísimas, ¿verdad? Sí. De la UNAM. Sí, de hecho, ella escribió el prólogo de La diáspora judía, el nuevo prólogo, y cuando fui a solicitarle que escribiera el prólogo para esta nueva edición, le gustó ella, y respondiendo a tu pregunta, ¿no? De los investigadores con una gran trayectoria, ella, después de platicarle la idea, dijo, yo tengo este libro que está agotado, entonces, pues, públicalo. Ya lo que yo he visto es que quizá después de pasar un cierto nivel de trayectoria, ya el prestigio ya lo tienen. Entonces, lo que están buscando quizá es asegurarse que sus libros, sobre todo los primeros que ya no existen en físico, que ya no están disponibles, vuelvan a estar disponibles. Asegurarse que haya contenido de calidad en Internet. No, pues muchas veces nos quejamos, ¿no? De que a veces no siempre el contenido es lo mejor. Pues bueno, hay que poner buen contenido en Internet. Y entonces, yo es la actitud que me he encontrado de investigadoras con una amplia trayectoria. Y otro caso que te quiero platicar de un libro que ya salió en impreso, pero igualmente empezamos en digital, que es de los que también estoy muy, muy orgulloso, y es un proyecto 100% de pandemia. Es un libro de la doctora Albertina Navas. Ella ahora es directora de comunicación estratégica en la Universidad Pontificia de Quito, en Ecuador. Ella me contactó durante la pandemia, no la conozco nunca en persona. Ella es experta en comunicación, tiene un MBA y también tiene pues muchos estudios en comunicación digital. Originalmente esto salió de su tesis de doctorado en la Universidad de Navarra, en España. Y es un estudio sobre Twitter. Se llama Impacto, efectividad contra impacto, un modelo de comunicación aplicado a la política.
Y además de todo, en este libro lo que hace es generar un modelo con más de 80 indicadores y variables que tienen que ver justamente con desempeño y con impacto de cuentas de Twitter, de tweets, y los aplica a las cuentas de 3 presidentes latinoamericanos muy conocidos en el mundo, que fueron Rafael Correa, Maduro y Cristina Fernández. Entonces, bueno, son 3 personajes extremadamente polémicos, muy efectivos en su uso de las redes sociales y de Twitter. Y pues hace un modelo muy riguroso, matemático, numérico, para analizar cuestiones que pueden ser un poco más, que a veces queremos analizar de una manera subjetiva, ¿no? Que es el impacto o el desempeño de un tweet. Si eso, ¿qué impacto tuvo? ¿Qué repercusiones tuvo en el país o en la política? Entonces, este fue un proyecto que ella materializó mientras está en la Universidad de ¿Navarra? Ella lo escribió originalmente en Navarra, tuvo colaboración con la Universidad de Guatemala, en donde estuvo dando clases, lo presentó con Guatemala y pues ahorita está en Ecuador. Entonces es un libro 100%, digamos, internacional y bueno, se edita aquí en México, latinoamericano y 100% de pandemia. Entonces creo que es pues sí, también. Y es también una lo buena... podemos adquirir contigo, ahorita nos dices Ajá. en dónde. Y aquí el tema infiero que es inédito, puesto que solo conocíamos el caso de Donald Trump, ¿no? Que es mundialmente conocido, que ganó por Twitter, ¿no? El candidato que ganó gracias a las redes sociales, específicamente Twitter. Ajá. Y ahora ya habrá que escribir, dile a tus investigadores, Dersu, TikTok, ¿no? Porque ya se están dando los primeros casos de alcaldes, de gobernadores que están ganando gracias a TikTok. Ok, Sí. Háblanos, por favor, antes de que se me olvide, a otra super ultra investigadora prestigiadísima que has publicado, es a la doctora Mina Ramírez Montes, quien es investigadora de estudios estéticos en la UNAM. Ajá. Y ella tiene un prestigio nacional e internacional. ¿Qué obra podemos conseguir de Mina Ramírez en tu editorial? Mira, justamente la obra de Mina fue la primera que hicimos, ¿sí? La primera que fue, digamos, inédita, no era un libro previamente publicado. Sin embargo, efectivamente, por su trayectoria, ya pues de muchísimo tiempo en académica, y además debido a que ella vino respaldada por Fundación UNAM, o sea, digamos, Fundación UNAM participó en la edición, fue que decidí pues publicarlo, ¿no? Porque aunque es un libro inédito, pero es un libro de una persona con una gran trayectoria y respaldado por una institución como es Fundación UNAM de aquí de Querétaro, y es una guía del templo y exconvento de Teresitas aquí en Querétaro. Es una guía pues bastante minuciosa, bastante detallada, con muchísimas fotografías en las que nos va hablando pues, del arte, ¿no? Del arte que se encuentra en ese templo, de cada pintura, de cada escultura, del estilo de las columnas. También nos da referencias de mapas, que también es algo de lo que finalmente pudimos aprovechar de un formato digital, que es esta cuestión, los hipervínculos, ¿no? De que te hablan de un tema, le haces clic y puedes ver la foto y la puedes ver más grande y puedes verle pues los detalles. Y puedes ir a un mapa y te puedes regresar. Entonces, sí fue un libro nuevo, pero pues aprovechando las virtudes de la comunicación digital y sobre todo está hecho como para ver en una tablet, ¿no? Que con el dedo pues puedes mover de un lado a otro. Creo que ya a las nuevas generaciones les interesará bastante, aunque sea, bueno, es un libro de un ex convento del siglo XVI, me parece, pero pues es en un formato bastante moderno, ¿no? Entonces, y también es una edición bilingüe, español e inglés, que igualmente se ha vendido a algunos, también en Estados Unidos y en otros lados.
que de hecho, bueno, no sé, es algo que también creo que no he mencionado, pero que es muy importante, es que instantáneamente te enfocas al mercado internacional. Tu libro, si tú lo deseas, está disponible, no sé, como en 100 países, al menos. Entonces, pues antes era imposible que un libro mexicano publicado por una universidad probablemente, no sé, llegara a Japón o llegara a Australia. Ahora tengo, a lo mejor poquitos, ¿no? Pero de pronto veo así 2 libros que se vendieron en Japón. Y pues creo que eso también es relevante y es de las cosas que más interesan a los investigadores que tienen una trayectoria, ¿no? De ahí, perdón que te interrumpa, de ahí la importancia que estén en inglés, ¿verdad? Sí, también. Eso, ya hemos empezado a hacer eso, entonces es por eso que tenemos sí, el de la UNAM, el de Mina en versión bilingüe y el de los Conversos también en versión en inglés y en español, o sea, son 2 ediciones. Y pues sí, es ahorita algo que estamos buscando para otras publicaciones que ya tenemos, ¿no? Hacer este cambio. Y tú decías que si antes publicabas con alguna editorial de prestigio, pues era muy complicado que te compraran en Japón. Pues yo te diría que tengo como poquita experiencia en eso, que era complicado que sacaran de la bodega donde se estaban pudriendo tus libros el libro a una estantería para que alguien lo viera. Porque eso era lo de todos los días. Los libros son guiados, los autores muertos del coraje, no vuelvo a publicar aquí, porque ni siquiera se circulaban en las librerías de México, ya olvídate de en Japón, ¿no? Entonces, todo esto que tú nos estás contando, yo estoy muy emocionada porque es toda una revolución en el mundo de los libros. Y no quiero que se nos acabe el tiempo sin que nos platiques, porque no solo publicas a estas grandes académicas en cuestiones así muy precisas de historia, etcétera, sino también tienes un rubro muy interesante que es un poco más lúdico y no por eso menos serio, que es el de la literatura, el de la novela. A quien entiendo más has publicado en el mundo de la novela, los cuentos cortos, etcétera, es a Juan Antonio Isla Estrada. Una de ellas es La renuncia interminable y el otro son relatos cortos, Accesos clandestinos. Solo les voy a hablar así brevísimamente, para no arrebatarle el micrófono a Dersu, de La renuncia interminable. No se lo pierdan, ¿eh? El personaje está de 10, es un personaje así como de esos que no puedes creer que existan, pero además basado en un sujeto que conoció el autor, que tenía esa personalidad rarísima. Y está también relatada la novela que llega un momento en que empiezas a sentir un estrés, una ansiedad, como una sin sazón, sin sabor, no sé cómo explicarles, como un sinsentido de la vida. Y de pronto te detienes y dices, espérate, ya suelte el libro porque ya me puse en, quién sabe cómo lo hizo Juan Antonio, que ya me siento otón y ya como que me están dando ganas como de aventarme del balcón de cabeza, ¿no? Entonces, recomendadísimo La renuncia interminable de Juan Antonio Isla Estrada y Accesos clandestinos. ¿Tienes algunos otros autores que estén publicando literatura, Dersu? Sí, bueno, de hecho ahorita estoy en pláticas con 2, que digo, todavía estamos finalizando los tratos, entonces, bueno, todavía no los puedo revelar hasta que ya se publique, pero sí, yo creo que antes de final de año vamos a tener otros 2 más, o al menos uno ya afuera, ya publicado. Entonces, haré ya una sección de ficción completamente en Intelliprix. Ok, y algo también que digamos que de las bondades de la pandemia es que sabemos que ya las presentaciones del libro con el canapé y el vino tinto ya fueron, ¿no? Ya, imposible. Ahora todo es por Zoom, ¿no? Y tú estás organizando, obviamente, las presentaciones de los libros que editas, pero también has organizado conversatorios muy interesantes de temas de pandemia, etcétera, con Augusto Isla Estrada y otros especialistas. Y esto lo saco a colación
porque yo creo que ya va muy de la mano esto de todos los conversatorios, conferencias, congresos, etcétera, presentaciones de libros vía Zoom, transmitidos por Facebook, van muy de la mano con este tipo de publicaciones que ya puedes comprar en un clic. Nos queda un minuto, dinos si queremos echarnos un clavado a qué tienes y qué comprarte, o si le interesó a los televidentes alguna de las obras aquí tratadas. ¿A dónde nos metemos? ¿Cómo le picamos? ¿Cómo compro el libro? Sí, mira, pueden ir a inteliprix.com, mi página web. Ahí pueden encontrar el link de todos los libros que están disponibles en Amazon. También nos pueden buscar en nuestra página de Facebook, Inteliprix Ediciones. Ahí les va a salir nuestra página. Ahí mismo podrían comprar los libros en físico aquí en Querétaro, si es para entrega aquí en Querétaro, y si no, pues están los links para comprarlo en digital o pedirlo en línea. Y pues en inteliprix.com. Ok, pues se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias, Dersu Figueroa, por habernos acompañado en Tiempo y Memoria. Te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias. TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.